Ya estamos grabando. Ujú. A ver, Manuel, te decía que, claro, tú apareciste un poco en la figura de la política peruana. Primero, ganaste bastante notoriedad en la alcaldía de San Isidro, ¿no? Con una propuesta, digamos, de ciudad sostenible, que me acuerdo que le llamabas, en tu gobierno le llamaban ciudad, ¿no? A San Isidro, es algo que me llamaba la atención también. Y luego hubo el intento de llevar ese experimento que en San Isidro parecía bastante realizable, creo que se lograron bastantes cosas, a la ciudad, ¿no? A Lima. Y pienso, en, habiendo crecido Lima de una manera tan desordenada y caótica, ¿es todavía eh, factible reformar la ciudad y readaptarla a estas visiones modernas y sostenibles? O tal vez ya sea momento de enfocarnos en el desarrollo de otras ciudades en el Perú que se vuelvan atractivas tal vez por ese tipo de características y desasinar un tanto Lima como para después poder recuperarla, ¿no? O sea, pienso porque sé, y también he vivido en otras ciudades en donde el uso de la bicicleta, el transporte público prima y eso tiene beneficios indiscutibles, pero viendo también pues que tenemos tanta desigualdad y gente viviendo en los cerros, ¿qué tan adaptable crees tú que sea toda esa realidad al proyecto que planteas? O sea, ¿crees que se puede reformar por completo la ciudad desde esa perspectiva? ¿O sería básicamente un plan gradual? ¿Hasta dónde crees que podemos llegar en esas condiciones actuales? Mira, de hecho, lo que, digamos, para empezar, que es lo que yo creo, y yo creo que es una opinión bastante extendida, es que cómo estamos viviendo hoy en Lima es una situación completamente insostenible. Digamos, estamos viviendo en una situación caótica, en una situación donde día a día se degrada cada vez la calidad de vida, el bienestar, ¿no? Yo diría que Lima está como en una suerte de caída libre, ¿no? Y que no hay nada que, digamos, en el futuro muy cercano que dé algún tipo de esperanza de que esto va a cambiar, ¿no? Y esto es porque se ha profundizado un modelo ciudad que te lleva a esto. Digamos, estas son las consecuencias normales de justamente las políticas públicas, la mirada sobre la ciudad y cómo se tienen que resolver los problemas, cuáles son las prioridades, ¿no? Y usualmente las ciudades que siguen este modelo terminan donde hoy día estamos en Lima, y esto va para peor, digamos, ¿no? Obviamente, esto está condimentado, ¿no? Con gobiernos corruptos también, ¿no? Que usualmente también son parte de este modelo completamente arcaico y que ha puesto a Lima en esta situación extrema, ¿no? En una situación de crisis, pero por otro lado, digamos, hay que ver las experiencias de otras ciudades en el mundo donde hoy día yo diría que han logrado un nivel de calidad de vida y bienestar para su ciudadanía basado justamente en reformas y cambios, que era básicamente lo que nosotros promovíamos desde San Isidro, ¿no? Si la miras hace 30 años, estaban en la misma situación que Lima hoy, en una crisis total, en una crisis de sostenibilidad completa, pero se lograron justamente engancharse en un nuevo modelo, en cambios y reformas, que hoy día vemos como que, digamos, nos parecería increíble ver que hoy día esas ciudades que las vemos tan avanzadas, en ese sentido, pudieron haber estado hace 30 años en la crisis total. Claro, claro. Y, o sea, hay un ejemplo, o sea, yo sé que a nosotros se nos compara mucho con Ciudad de México, ¿no? A Lima se le compara mucho con Ciudad de México. ¿Existe algún ejemplo de alguna ciudad que haya estado en el caos en el que está Lima y que haya podido ser recuperada, ¿me entiendes? Y que sí haya podido, o sea, a veces hay gente que dice que Bogotá, por ejemplo, que yo no conozco Bogotá, pero he escuchado que mucha gente lo usa de ejemplo de que hay muchas de las reformas que se intentaron acá funcionaron ahí. Eh, pero ¿existe algún ejemplo puntual? O sea, no quiero parecer que no le tengo fe al proyecto, lo que pienso es que, o sea, es realmente tan grave la situación que tú describes que a veces digo, mira, o sea, ya tal vez hemos pasado a un punto sin retorno, ¿no? Mira, digamos, por ejemplo, una ciudad que si tú la ves hoy y no podrías creer que vivió esta situación fue Barcelona.
Ya, eso sí Tú conozco. vas a ver, tú vas a Barcelona hoy en día, ¿ya? Y ves todo el modelo puesto ahí. Es como una Disneylandia urbana, ¿ya? Está el transporte sostenible, está la bicicleta, están el tema peatonal, el tema medioambiental, todo está ahí, todo el menú, digamos, está ahí, ¿ya? Pero en los años 70, en Barcelona, botaban la basura al mar, ¿ya? Entonces, ves cómo de esa situación, que es básicamente lo que pasa acá, digamos, acá tú vas a, ¿cómo se llama? A la Chira, ¿no? Y es un relleno sanitario, ¿entiendes? Claro. Ya, informal, ¿no? Donde Sí. no hay ningún tipo de control. Eso es básicamente el nivel de degradación al cual hemos llegado, que nuestra costa, ¿no? Básicamente nosotros mismos la contaminamos con nuestra basura, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que justamente revertir. Tú te vas al cauce del río Rímac y es un basural también, ¿no? Sí. Entonces, usualmente esos ríos que cruzan ciudades han estado muy contaminados, pero se revierten. Y así se puede revertir todo. Lo que tiene que haber es voluntad política, tiene que haber una visión de ciudad correcta, ¿no? Obviamente, esto no pasa de un día para otro. Estos son procesos, pero son procesos que en la situación de Lima son procesos que tienen que por lo menos iniciarse. Y eso es lo importante y lo que falta. Tiene que ver, supongo, también con un enfoque de país que va mucho más allá de solamente la administración de la ciudad, ¿no? Yo a veces pienso, no solamente en tu experiencia en Lima, sino yo cuando trato de pensar ya, a ver, cómo podría cambiar un poco las cosas, siempre pienso en que hay eh, cuatro reformas que son fundamentales, ¿no? Que es la electoral, la judicial, la policial y la del transporte, ¿no? Creo que las primeras tres, bueno, ya son un tema aparte, pero la del transporte yo siempre lo pienso en, claro, cómo vamos a salir de esa cultura de la supervivencia, ¿no? De la ley del más fuerte, digamos, y de la imposición siempre del individualismo sobre el colectivo, si no nos reconocemos en el otro, ¿no? O sea, en Lima es muy difícil definir cuál es la identidad del limeño, por ejemplo. Precisamente, tal vez si intentáramos señalarla, probablemente nos encontremos con que la identidad del limeño es precisamente esa diversidad desconectada, ¿no? Cultural. Entonces, pienso en la reforma del transporte porque digo, claro, si tienes un transporte público que homogeniza a las personas, donde tú todos los días te sometes a las mismas dinámicas y te ves con los demás, ¿no? Se generan como dinámicas de cooperación colectiva, se puede ir desarrollando una sensación de comunidad, ¿no? Lo pensaba porque muchas veces cuando estoy manejando, que no manejo tanto, pero cuando inevitablemente lo tengo que hacer, me encuentro siempre en esta situación en donde quieres entrar a un cruce y hay un auto que te lo bloquea, ¿no? Y por lo general tratas de llamar la atención de la persona y no te miran, evitan mirarte, porque en el momento que logras que te miren, perdón, te miran y dicen, bueno, ok, pasa. Es muy raro que una vez que hacen el contacto visual no te dejen pasar, ¿no? Y es como que yo siento que ese es el momento en donde la otra persona te reconoce como un igual, o sea, simplemente dice, ah, bueno, o sea, mira, a mí no me cuesta nada darle un centímetro, es una persona, no es la sociedad la que me está atacando, es otra persona la que quiere pasar y te deja pasar, ¿no? Pienso que esa es como la reforma tal vez más importante y en la última elección de Lima, yo voté por ti precisamente por eso, porque yo decía, siento que si cualquier candidato a alcalde no tiene como prioridad absoluta solucionar el tema del transporte, entonces no tiene ningún sentido que sea alcalde de Lima, ¿no? Porque creo que todo lo demás es parche, ¿no? Y me acuerdo que Susana Villarán lo intentó, y sí, es verdad que sufrió 24 paros de transporte en el primer año, tuvo toda esta oposición política que fue feroz y, bueno, adornada pues de los casos también de corrupción y la incapacidad que hubo para llevar a cabo muchas de estas cosas. Eh, pero entonces, para llevarlo a cabo, habría que entrar de la mano del Ministerio del Interior y de la Autoridad Autónoma de Transporte y hacer un barrido radical, o sea, sacar al transporte público informal casi como si fuese una mafia, o sea, que lo es, pero digamos asumirla como tal, porque yo me imagino que si tú llegas a la alcaldía de Lima, no sé si tienes intenciones todavía de hacerlo, pero digo, si llegaras a la alcaldía de Lima,
y te planteas esto, te vas a encontrar con una resistencia similar o incluso peor a la que tuvo Susana Villarán, ¿no? Entonces, no sé cómo tú lo ves, no pienso, o sea, entiendo que las intenciones son claras y el plan es el plan adecuado, pero si no hay un apoyo desde el gobierno central, lo veo súper difícil de conseguir. Tú no sé si tenías la esperanza de al llegar, o sea, conseguir ese apoyo, ¿cómo pensabas plantearlo? Porque tenía que ser radical, o sea, ya quedó claro que a mí no funciona. Sí, mira, yo parto de una premisa en este tema, ¿no? Yo Ujú. considero que la Municipalidad de Lima, ¿no? Como ente gubernativo dentro de un territorio, nunca ha sido gobernada, ¿no? Ha sido administrada, ha sido gestionada, pero nunca gobernada. Digamos, Lima no se ha gobernado nunca, ¿ya? Y entonces, obviamente, cuando tú no gobiernas, lo único que haces es, pues, vas de paso nomás, ¿no? Pasas todo por agua tibia, ¿no? Simplemente no te compras los pleitos, ¿no? Y eso es algo, digamos, que en una ciudad, digamos, como Lima en crisis, digamos, nadie se puede dar el lujo, ningún alcalde se puede dar el lujo de no hacerlo, digamos, ¿no? Digamos, entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, el tema del transporte público para mí era fundamental porque es parte de básicamente el ordenamiento total de la ciudad, que tiene que ver también con el tema del planeamiento urbano, del tema de los estacionamientos para automóviles, ¿no? Justamente para comenzar a entrar en ese proceso de transformación. Pero tú también has tocado un tema que a mí me parece fundamental, ¿no? Que es el de la creación de comunidad. Digamos, aquí nosotros vivimos dispersos, individualizados, y que de una u otra manera es el reflejo del modelo este de ciudad que te decía que ha fracasado, que nos lleva al individualismo, el que cada uno esté en su carro, ¿me entiendes? Como en una burbuja, ¿no? Hace que de una u otra manera, digamos, a nadie le importe qué es lo que está pasando al costado, ¿no? Hay una falta de empatía completa. Entonces, el tema del cambio de modelo tiene como un tema estructurante la creación de comunidad, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando un peatón cruce la calle, ¿no? No tenga que dar las gracias, sino que lo que esté haciendo es ejerciendo un derecho prioritario respecto a alguien más, ¿no? Entonces, todo ese desbarajuste de prioridades hace que, ¿cómo se llama?, estemos en esta situación. Pero en términos de transporte público, yo creo que Lima ha sufrido un retroceso enorme que yo creo que ya estamos viendo, ¿no? Que esto no va a acabar nada bien, ¿no? Y es cuando, y además que yo lo critiqué, y bueno, yo obviamente todo el mundo me hizo apanado cuando lo dije, que fue la creación de la ATU, Ujú. ¿no? La ATU es básicamente el reconocimiento de que el proceso de descentralización, y en este caso la competencia de transporte público, tanto en el Callao como en Lima, ¿no? Eh, no servían. Y entonces, ¿qué hicieron? Recentralizaron. Le quitaron esas competencias, esas funciones a Lima y al Callao, y ahora se la han llevado a una entidad independiente en el gobierno central, ¿no? Entonces, yo cuando se dio esta ley hace casi ya 3 años, yo dije, esto, quitarle esa competencia a Lima, va a ser el puntillazo final. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se va a resolver el problema y cuando nos demos cuenta que vivimos peor en términos de transporte público de aquí a 20 años, de repente ya tu profecía se cumple y de repente ya estamos en un punto de no retorno, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes manejar una ciudad si tú no tienes la herramienta de la función del transporte público. Digamos, transporte público va es de la mano, de manera muy estrecha, por ejemplo, con el tema de planeamiento urbano. Si tú no tienes una herramienta y no tienes la otra, básicamente, digamos, te vas a desbarrancar en cualquier momento, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación muy crítica porque al gobierno metropolitano se le está quitando competencias y se le ha quitado una que es tan fundamental como la del transporte público, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, yo creo que es, y vemos hoy día que la ATU, no está resolviendo los problemas tampoco, ¿no? Claro. Hace unos días ha habido toda una crisis con el metropolitano,
¿no? Porque no se le pagaban los subsidios y tal, y eso estaba en manos de la ATU. Y el alcalde de Lima, viendo así desde el balcón, ¿no? Cómo esto se va por el hoyo, ¿no? Y no puede hacer nada, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy complicada donde en vez de fortalecer el proceso de descentralización, se le debilita. O sea, digamos, eso ha sido un retroceso. Yo pensé que con la ATU íbamos a empezar a avanzar un poco porque dije, de repente ya pues es una entidad centralizada que puede negociar el transporte de golpe, todo junto. O sea, tal vez tendría que ser, sí, pero todo el control tenerlo la ATU o todo el control tenerlo la municipalidad, pero no este sistema mixto, tal vez, ¿no? Que es un poco como que solo sirve para que se tiren la pelota el uno al otro. Mira, el tema aquí, y como yo decía en su momento, y lo sigo sosteniendo, ¿cuándo vimos algún tipo de reunión de coordinación entre el alcalde del Callao y el alcalde de Lima? Claro, Digamos, si tú te muestras, nunca. Entonces, digamos, empecemos por ahí. Debimos haber empezado por ahí, en fomentar esas coordinaciones, ese trabajo conjunto, en ver a Lima, al Callao ya como un gran bloque conurbado, digamos, porque eso es lo que es, ¿no? En vez de entregarle esa competencia fundamental a alguien, porque además esa norma tiene ley, nombre propio, digamos, ¿no? Esa ley se hizo básicamente porque a Castañeda no le interesaba el tema del transporte público, ¿no? Porque lo que hacía Castañeda era usar el presupuesto público para prioridades que favorecían a soluciones de movilidad reducidas. Es decir, cuando enterraba millones en un bypass, ¿a quién favorecía? No el transporte público, ¿eh? Favorecía a los usuarios del auto privado. Entonces, para mí, el tema de la transformación básicamente era cómo vuelves a redistribuir el presupuesto y a dónde lo pones con prioridades correctas. Y Castañeda distorsionó eso. Porque claro. en vez de haber metido el presupuesto al transporte público, que mueve al 85% de los viajes dentro de nuestra ciudad, lo puso en una minoría. Claro, para satisfacer, digamos, a quienes, a la gente con la que él se encuentra, pues, ¿no? Digamos, ciertos grupos de poder, o sea, más allá del tema de la corrupción, siempre, pues, también Castañeda se rodeaba de empresarios y gente que te va a pedir que las soluciones que le hagas sean instrumentalizables, ¿no? Para ellos, o sea, porque soluciones como las que tú planteas toman mucho más tiempo, ¿no? Si que tú le digas a alguien que está molesto con el tráfico, como pasó en San Isidro, ¿no? Es un poco lo que te pasó en San Isidro. O sea, alguien que está molesto con el tráfico, tú le dices, ya, ahora te voy a reducir el carril para que vengan, para que pasen gente en bicicleta, a personas que han estado acostumbradas siempre a cuadrarse enfrente de su casa y todo, es como, o sea, ¿cómo es esto, no? O sea, tú deberías venir a solucionarme los problemas y me estás sumando problemas aún mayores. Y yo me imagino que también eso va un poco de la mano de la perspectiva superliberal o mercantilista que se ha instalado de manera de incógnito casi en los peruanos y mucho más en los limeños, de pensar que todo lo que se administra públicamente o todo lo que se administra, no se liberaliza es un desastre, ¿no? Cuando precisamente creo que nuestro sistema de transporte público, que incluso creo que ni siquiera deberíamos llamarlo así, porque no es así, eh, es el ejemplo más claro, junto con las universidades, de que la liberalización de una actividad económica sin ningún tipo de restricción termina en una perversión como esta, ¿no? Entonces, eh, supongo que lo que habría que hacer es entrar y pelearse de golpe con toda esta gente, o sea, comerse los paros, supongo que habría violencia, manifestaciones, o sea, digo, ¿no? Porque no veo una solución que sea como corta, o sea, y básicamente que la gente entienda que ese cambio es necesario y que tiene que ser así de duro, ¿no? Porque se toma como una especie de propuesta ilusa, ¿no? Lo que ahora, no me gusta usar el término tampoco, pero le cae el epíteto de caviar, que es un poco como que tienes la mentalidad en otro lado, ¿no? Cosas que no son aplicables para el Perú. Y pienso, tal vez también sería bueno hablar de los beneficios económicos que esto trae, ¿no? Porque yo pienso, si tú tienes un transporte público bien estructurado y la gente ya no tiene que recorrer, o sea, y las distancias y tomar todo el tiempo que toma cruzar la ciudad,
puede generar otros focos de desarrollo dentro de la ciudad, ¿no? O sea, yo lo pienso, por ejemplo, mira, en base al stand-up, que es lo que me gusta hacer a mí, yo digo, no puede ser que vivamos en una ciudad de 10 millones de personas donde el 80% de los shows de stand-up están solamente en Miraflores y en Barranco. Y a veces me pasa que estoy manejando o paso en carro por otras áreas de la ciudad que son gigantes y pienso cuánta gente podría estar haciendo esas cosas ahí, ¿no? Y lo mismo con bandas de música, o sea, ya hablando solamente de la cultura. Y, y lo mismo pasa en toda actividad económica, ¿no? O sea, cuando hablas, por ejemplo, de Barcelona, tú cada vez que te bajas de una estación de metro en Barcelona, hay un supermercado, una otra tienda, qué sé yo, de comida, o sea, tienes focos de desarrollo comercial alrededor de esos espacios, ¿no? Acá todo está como hacinado en algunas zonas específicas. Tal vez habría que empezar a hablar de los beneficios económicos y de desarrollo que esto trae, ¿no? Porque siento que las personas que están en las clases dirigentes, tal vez, no tanto dirigentes, sino poderosas más que dirigentes, eh, le rehuyen a esto porque siempre se ve como un freno a la dinámica actual que ya más o menos funciona, ¿no? Piensan que se va a perder dinero. Tú, tú creo que tal vez no, o sea, no has explotado también el lado que tienes de haber trabajado en el Ministerio de Economía, o sea, que no se te vea básicamente solamente como que una especie de revolucionario del transporte que lo que quiere hacer es venir y quitarnos los estacionamientos, ¿no? ¿Piensas volver como a postular o hacer algo, o sea, piensas volver con esa propuesta al panorama político o has perdido la esperanza? Mira, yo sigo con mi activismo, ¿no? Hoy día yo no milito en ningún partido, digamos, en estas elecciones al 21 yo no voy a participar, he decidido voluntariamente no participar, pero yo sigo con mi activismo, yo sigo promoviendo las ideas que implementamos en San Isidro, pero a otra escala también, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, hay que seguir rompiendo mitos, porque para transformar una ciudad, y no solo te digo Lima, sino también los distritos, o si no otras ciudades dentro del país, porque yo creo que la ciudad peruana está cortada con la misma tijera, digamos, es el mismo molde por todos lados, ¿no? Hay que romper mitos. Entonces, cuando tú hablas de justamente esta dinámica económica que trae un nuevo modelo, pero como ya nos hemos acostumbrado a que lo otro mal que bien funciona, entonces mejor ni tocarlo porque imagínate que no salga peor, ¿no? Pero, pero estos mitos tienen que seguir rompiéndose y uno de los mitos, por ejemplo, en ese sentido, es que, eh, digamos, la dinámica comercial, por ejemplo, ¿no? No es mayor si es que, por ejemplo, se incentiva la utilización del auto para llegar ahí, al comercio, ¿no? Digamos, es probado que una ciudad caminable es muchísimo más dinámica en términos de comercio, ¿no? Porque uno no consume desde su auto, uno consume cuando está caminando y va viendo una tienda por otra y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, ese tipo de mitos hay que romperlos, ¿no? Justamente como proceso de transformación. Y por otro lado, también lo que tú bien dices, y yo sí creo profundamente en que Lima tiene que descentralizarse hacia adentro, digamos. Y por eso para mí es tan importante hablar de descentralización, porque no solo es descentralización de Lima como conjunto hacia afuera, ¿no? Sino también mirarnos, digamos, como una unidad territorial y ver qué es lo que está pasando dentro de este conjunto territorial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que tenemos que hacer es crear una ciudad, como se dice, policéntrica, que tenga varios centros y que esos centros acomoden de la mejor manera las necesidades de la ciudadanía que vive en esos centros. ¿Para qué? Para que cosas como, por ejemplo, transportarte 3 horas al día para ir a tu trabajo no sea necesario. Para ir a tu centro de estudio tampoco sea necesario, sino todo esté mucho más a la mano. Entonces, eso es algo que tiene que darse necesariamente. Hoy día, Lima es completamente extendida, completamente como una mancha de aceite, le dicen, ¿no? Los urbanistas. Crece como una mancha de aceite, básicamente por el tema del tráfico de terrenos, que es algo que también se tiene que atacar.
Pero si comenzamos a hablar de focos de desarrollo, ¿no? Y donde la gente esté mucho más conectada con estos focos de desarrollo, en términos de demandas y necesidades, vamos a comenzar a vivir mejor. Y la idea es que la ciudad sea un promotor de calidad de vida, no lo contrario, como es lo que sucede hoy, ¿no? Entonces, la ciudad tiene que descentralizarse y porque además eso te ayuda a que la gente utilice menos transporte público, menos su automóvil, ¿no? Que pueda ir caminando, que pueda ir en bicicleta, o que, digamos, como otras ciudades en el mundo están apuntando. Ya hay un concepto que se maneja en algunas ciudades europeas que hay que traerlo aquí con esa mirada, que es la ciudad de los 15 minutos. ¿Qué es la ciudad de los 15 minutos? La ciudad donde no te toma más de 15 minutos llegar a los sitios que tienes que ir diariamente. ¿Ya? Yo hoy día vemos a Lima y yo veo pues es la ciudad de las 3 horas, ¿no? Claro, Pero no, 15 tenemos, minutos es un ¿no? trayecto, ¿No? ¿no? 15 minutos Así es es, un trayecto que te parece casi que como nada, ¿no? así es. Yo me acuerdo cuando yo viví en Barcelona unos años y me acuerdo eso, ¿no? Que yo decía, no existe, no eran 15, ¿ah? Eran más o menos 35 en ese momento, pero para mí era, no existe punto de la ciudad al que yo no pueda llegar en 35 minutos, pero esos 35 minutos incluían salir de mi casa, caminar hasta el metro, esperar el metro y luego caminar, o sea, salir y caminar al siguiente destino, Uh ¿no? -huh. Claro, y ese era mi ejemplo. Yo decía, es alucinante, ¿no? Siendo además una ciudad que sí tiene cierta extensión, o sea, no es tan grande como Lima, Uh pero -huh. sí tiene cierta extensión. Y acá en Lima a veces pues te demoras horas en hacer trayectos que son nada, ¿no? Te puedes demorar Así 45 es. de Barranco a San Isidro, y que no tiene, cosa que no tiene mayor sentido, ¿no? Pero a mí, ¿sabes qué me dejaba pensando? Que tal vez sea una buena forma eh, empezar a hacer más notoria la demanda que existe de esos espacios de reunión. O sea, porque lo que tú dices es descentralizar, generar nuevos focos de desarrollo, y yo creo que algunos de esos pequeños focos de desarrollo están ahí como ya esperando a que simplemente se les dé un lugar, ¿no? Es algo que pasa, por ejemplo, eh, con las galerías Brasil y el centro comercial Arenales, ¿no? Que tú ves que ahí existe, por ejemplo, un montón de gente joven que es seguidora de la cultura otaku Uh -huh. ahora, y de K-pop y de todo este tipo de productos así culturales, así medio geeks ahora, y que van y se reúnen en los centros comerciales, ¿no? O sea, en las galerías, porque evidentemente están buscando un espacio donde estar. Lo vi hace un par de años, también algo que a mí me llamó la atención, me generó como una especie de pena extraña, un verano que estaba saliendo del cine Alcázar y vi que había cientos de adolescentes en el Óvalo Gutiérrez, en el Óvalo, adentro. O sea, ahí parados, encerrados en un círculo rodeado de autos, y tú decías, claro, cuando yo era más joven iba ahí afuera del cine Alcázar y parábamos ahí, pero claro, es una vereda más chica. Ahora hay más gente en ese lugar y entonces tienen que cruzar a ese espacio y se le veía realmente encerrados. Y siento que hay una juventud que sí demanda eso, ¿no? O sea, Uh que -huh. lo consume porque tiene otras posibilidades económicas y lo ha visto en otros lugares, y también porque está muy en contacto por cómo pasa eso, o sea, con cómo pasa eso en otras ciudades, ¿no? Lo ven que la gente tiene esos espacios y que se juntan a practicar y ellos no encuentran esos lugares, ¿no? Tal vez yo creo que a través de promocionar ese tipo de actividades y de, no sé, pues tomas de las calles, o sea, veo ahora que cuando hacen el domingo sin autos sale un huevo de gente, o sea, ya es Así casi es. innegable, ¿no? Pienso que tal vez una propuesta de ese tipo en una próxima elección pueda tener tal vez un peso mayor, ¿no? Y una mayor posibilidad de éxito, pero definitivamente tiene que venir también apoyada desde el gobierno central, porque si no, o sea, no se comunica eso, ¿no? Es una necesidad que está ahí latente, pero que no hay como quien le dé forma, ¿no? Uh -huh. Incluso eh, hubo un factor que me llamó la atención de las marchas hace un par de semanas, que ante el encierro de todos estos meses de pandemia, las marchas se volvieron también un espacio de encuentro social, ¿no? O Uh sea, -huh. mucha gente joven que no veía a sus amigos
en meses, y comparte esta indignación, tiene un elemento más que lo lleva a las marchas, que es encontrarse con sus amigos, ¿no? O sea, estar en conjunto. Tal vez también sea cosa de explotarlo un poquito por ahí, ya que no estás yendo hacia un cargo político ahora, sería momento de concentrarnos en la comunicación. No sé si, no Claro. sé, ¿qué otra forma crees tú que puede tomar ese activismo? Porque claro, tú compartes tus ideas y estás ahí para comentarlas para quien las quiera oír, pero siento que todavía hay una desconexión entre el sentir general de la gente que tiene estas inconformidades, pero todavía no sabe cuál es la forma en la que eso se soluciona, ¿no? O sea, lo de la bicicleta, es, ahora en la pandemia se han disparado las ventas de bicicletas, no sé si tú... Sí, claro, sí, claro. y sé que tiene que ver con otras cosas, pero también, pero es tal vez pues momento de ponerlo de moda, ¿no? No sé, por eso es que pienso que tal vez la alcaldía es un buen lugar, pero también le falta eso, ¿no? La posibilidad de comunicar, de proponer, como dices tú, y de gobernar con una propuesta. Si ya no hay una candidatura como la tuya sobre la mesa, pues esas posibilidades se ven aún más lejanas, ¿no? Mira, digamos, cuando yo te digo que yo sigo en mi activismo, ¿no? Promoviendo justamente estos principios, estos valores, esta visión de ciudad, no solo es un activismo de redes, sino también es uno de calle, digamos, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay toda una movida, ¿no? Justamente para proteger espacios públicos que se van perdiendo dentro de nuestra ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo modelo que sigue avanzando inercialmente los va desapareciendo justamente por su propia dinámica. Digamos, el modelo de Castañeda y todos ellos es básicamente comerse todos los espacios públicos, ¿no? Privatizarlos, eliminar las veredas, todo eso está asociado a ese modelo, ¿no? Entonces, obviamente la gente cada vez quiere más espacios públicos, justamente porque ve la necesidad de querer ejercer su derecho a la ciudad, de proteger las áreas verdes, de tener puntos de encuentro, y eso es fundamental para el tema de la creación de comunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que está siendo revitalizado y puesto de nuevo en la palestra de debate eh, por básicamente no políticas públicas necesariamente, sino por las consecuencias de una pandemia que hemos sufrido, ¿no? Eh, digamos, el hecho de que las ciclovías estén básicamente por mucho más sitios hoy día en Lima, ¿no? Está bien, eso me parece positivo, pero lo que yo digo es que para mí eso es, digamos, poner una ciclovía o crear un espacio público o nuevos parques, son temas de principio, no son temas coyunturales, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro eso, digamos. ¿Por qué? Porque después ya volvemos a la vieja normalidad y con eso regresan también todos los vicios, ¿no? Hay que ser muy conscientes de que las luchas que hoy día tenemos para promover la movilidad sostenible, para proteger las áreas verdes, para recuperar y ampliar los espacios públicos, es una cuestión de principio. Y esa es una lucha permanente porque el modelo digamos, en el cual vivimos digamos, y que mucha gente cada vez está más en contra, promueve la desaparición de ese tipo de cosas, ¿no? Y hay que ser muy conscientes de que hay una lucha permanente, ¿no? En varios aspectos y uno es en la defensa de la ciudad, porque defender la ciudad implica todas estas cosas. Ahora hay toda esa polémica con respecto al Parque Bicentenario, ¿no? Que le llaman a este proyecto que está tratando de hacer en la Bajada de Armendáriz, Molina, que es el alcalde de San Isidro, que es de Solidaridad Nacional, ¿no? Que es el mismo partido de Castañeda. Uh -huh. A mí, habiéndolo visto de una manera un tanto superficial, me parece, o sea, no me parece tan nefasto como otros proyectos, como el que te referías hace un rato de Castañeda, por ejemplo, el bypass de 28 de julio, o el bypass que intentó hacer en Aramburú, ¿no? Que eran pues, Uh -huh. una... Eh, y siento que, bueno, es como un pequeño intento de hacer algo,
veo que las quejas van más por la cantidad de cemento que se le va a meter y se va a anular un poco el área verde. A mí la verdad es que sí me gustaría que haya un puente que cruce los dos malecones de Barranco a Miraflores. Yo me he visto muchas veces en la situación de caminar de Barranco a cuando iba al cine del Arcomar, y sí es molesto pasar por el puente Armendáriz porque tiene tránsito y es intenso. ¿Cómo ves tú ese proyecto? Porque me ha hecho un poco de gracia cómo Molina ha intentado defenderse ante los ataques que hay con ese proyecto, acusando a los miraflorinos de discriminación, que es un poco usando el mismo discurso en el que podías ampararte tú cuando tenías oposición en San Isidro, ¿no? Es gracioso porque está poniéndose en ese sitio aunque no le corresponda. Pero ¿cómo ves tú el tema de ese proyecto? Porque si bien Sí. al otro lado también del acantilado desde Barranco no se está haciendo nada, entonces sí genera la sensación de que es cierto avance, ¿no? Mira, yo creo que eso debió haberse concebido como un proyecto integral Mm, entre Barranco y Miraflores, ¿no? Y yo creo que otra vez estamos viendo ahí esa fragmentación de mínima, digamos, esa falta de integración mínima que debería eliminarse, digamos. Yo creo que esa falta de integración, yo creo que no funciona, no le hace bien a la ciudad. Y yo creo que sí hay un potencial en ese espacio, pero tiene que ser muy bien pensado, ¿ya? Y por otro lado, yo lo que sí he cuestionado es que los recursos con los cuales van a financiar o se está financiando ese proyecto son recursos del gobierno central, ¿ya? Cuando yo creo que Miraflores, si quería realizar un proyecto, debió haberlo financiado con sus propios recursos. Porque lo que está haciendo hoy día Miraflores es quitándole los recursos a una zona mucho más vulnerable de Lima, eventualmente, ¿no? Mucho más, eh, con mayores necesidades y otras demandas, de usar esos recursos ahí, ¿no? Para consolidar un espacio público nuevo de repente, ¿no? Esos 22 millones que se están usando, en vez de ponerlos en una zona consolidada y que además en una zona donde esa municipalidad sí tendría los recursos para financiarlo de manera individual, ¿no? Entonces sí, yo hubiera preferido que esos 22 millones fuesen, por ejemplo, a consolidar el Parque Sinchirroca, que hoy están tratando de tasajearlo entre la Municipalidad de Lima para darle un patio de maniobras al metropolitano, ¿no? Y eliminando 5 hectáreas, creo que son alrededor, ¿no? Para algo que va en contra de justamente el espacio público, el área verde y la sostenibilidad de la ciudad, ¿no? Cuando ese patio de maniobras pudo haber encontrado otro sitio más pegado a Chimpudoquio en Caraballo que recortar el Parque Sinchirroca, porque además ya está medio recortado en épocas anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que otra vez lo que falta ahí son prioridades. Esos recursos, ¿dónde son más necesarios? ¿No? ¿En Miraflores o en Comas? ¿En Miraflores o en Villa El Salvador? Y ahí yo creo que está la gran discusión, ¿no? Sí, es la eterna diferencia, la gigante desigualdad que tenemos en esta ciudad, ¿no? Que a mí siempre, yo lo veía muy representado en los serenajos de Miraflores, que ya no, pero hasta hace unos años andaban en segways, ¿no? ¿Te acuerdas? Que es como que decía, ¿cómo puede ser que tengamos esta ciudad en donde tienes que construir escaleras en los cerros y la gente no tiene cómo trasladarse o no hay agua, no hay desagüe, pero sin embargo los serenazgos de Miraflores se pasean en unos aparatos carísimos como si fuesen unos cyborgs, ¿no? O sea, Claro. eso es algo que a mí también siempre me ha llamado la atención y que habla, pues claro, de cómo se pone el parche, ¿no? De que muchas veces las alcaldías están concebidas como una especie de el administrador del club, ¿no? Yo lo veo los clubes de playa que tienen al administrador del club, que básicamente sirve para que lo jodan y para que se encargue de que las cosas no molesten a los usuarios, ¿no? Y pensaba en las playas. Yo hace muchos años, un poco como broma, me gustaba mucho molestar a mis amigos surfers diciendo que yo, si tuviese la posibilidad de gobernar, lo que haría sería arenar las playas y ganar metros de playas, o sea, comer al mar y hacer como son las playas de Barcelona, que son esas playas para precisamente las Olimpiadas del año 92, ¿no? Y colocar espigones
¿Tú crees que eso es realizable en San Isidro? O sea, porque siempre vemos el lado de la Costa Verde de todas esas playas que se han perdido, que son las que van más o menos desde San Isidro hacia Chorrillos, pero en realidad de San Isidro hacia Magdalena y hacia el Callao, hay también toda una autopista con el mar ahí al lado y con áreas que están totalmente desperdiciadas, que podría también ganarse, ¿no? O sea, nosotros podríamos tener una costa de Lima que fuera, pues, no sé, como la de Río de Janeiro o una costa de Los Ángeles, no sé, pero ¿tú crees eso es factible? O sea, ¿se puede, por ejemplo, comer así ese lado? ¿Cuáles serían los más grandes obstáculos? ¿Cómo lo Bueno, ves? bueno, mira, a mí realmente la Costa Verde me da mucha pena, ¿no? En la situación en que se encuentra hoy, ¿no? Porque se ha convertido en una vía rápida, ¿no? Claro, Otra vez ¿no? Dentro de este modelo, ¿no? Nefasto, ¿no? Digamos, se ha perdido espacio público, se ha perdido playas, se ha perdido lo natural de la Costa Verde, ¿no? Y eso yo creo que sí también es reversible, digamos. Cuesta, presupuestalmente hablando, sí, cuesta, pero también, por ejemplo, están pues todas estas concesiones de restaurantes y cosas, ¿no? Que afectan toda esta situación y que además ha perdido la condición de sitio para las personas, para mí. Aun cuando hay un montón de personas, ¿ah? Pero son sitios que no tienen esas condiciones ni esa calidad que debería tener justamente para que la persona esté en una mejor situación en ese espacio, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí eso tiene que entrar en un proceso de reconversión completa para recuperar esta situación. Eh, y obviamente el potencial que hay en la Costa Verde de San Isidro, de Magdalena, de San Miguel, hacia el Callao, es enorme. Y es algo que todavía no está explotado. Digamos, Con nosotros dejamos... ¿Ah? un potencial comercial enorme también, ¿no? Porque yo me imagino que cuánta gente querría vivir al borde, así como todo lo de Por Miraflores y supuesto. está lleno de edificios que cuestan muchísimo dinero, podría pasar lo mismo hacia el otro lado. Hay algunas cosas, ¿no? Sí hay, Sí, pero hay, ajá, pero todavía falta, digamos. Ahí lo que tiene que haber es una mirada integral, ¿no? Entonces, yo sí comienzo a pensar, por ejemplo, en una Costa Verde, eh, ¿cómo la conviertes en más peatonal? ¿No? Y yo ahí ya comienzo a ver qué es lo que debería pasar. No es un tema de límite de velocidad, eso sí te lo aseguro. ¿Ya? Eso a mí me parece una tontería. Tú lo que tienes que es que controlar al auto en términos estructurales, para que justamente el peatón y las personas se sientan mucho más cómodas ahí. Entonces yo sí comienzo a vislumbrar, por ejemplo, una Costa Verde que tenga semáforos, ¿entiendes? Cada cierto tramo que tenga semáforo, que los automóviles tengan que parar justamente para que las personas puedan cruzar de manera segura. A mí la solución de los puentes no me parece una buena solución, porque eso es más cemento, eso es, otra vez, hacer que la persona se adapte a una condición que no es natural, claro, ¿no? Es que decir, no incomodes el tránsito, ¿no? El puente sirve para que no incomodes el tránsito, cuando en realidad así debería ser es, al revés, exactamente. Entonces, yo veo, digamos, una Costa Verde con semáforos, con grandes cruces peatonales, ¿no? Y una vez que la gente haya cruzado y haya, digamos, haya llegado seguro al otro lado de la Costa Verde, los autos podrán pasar, pero no al revés, ¿no? Y eso yo creo que también va a generar que mucha gente no utilice la Costa Verde para cruzar Lima de un lado a otro. Eso va a desincentivar el uso de automóviles en la Costa Verde. ¿Qué significa eso? Que también la naturaleza va a recobrar una suerte de prioridad dentro de ese espacio, como pasó ahora en la cuarentena. Tú has visto las fotos de la naturaleza resurgiendo, claro. ¿no? ¿Y por qué se va la naturaleza de ahí? Por los automóviles, porque llegan los automóviles que hacen ruido, tocan claxon, van rápido, y eso se esfuma, y hay que ver cómo se regresa. ¿Y tú crees que todavía el metro, por otra vez conversaba con un urbanista que me decía que el metro sí es una solución, pero es una solución todavía anticuada? O sea, nosotros al implementar un metro en Lima
ya es porque no nos queda otra, porque es gigante la ciudad y necesitamos movilizar a la gente, o sea, o habría una mejor solución, porque los metros en Latinoamérica, pues, o sea, el de Buenos Aires creo que se construyó, no sé si en los 50, no sé si hasta antes, ¿no? O sea, son de alguna manera, tampoco son una solución tan moderna y además demora muchísimo, el Y es trabajo muy es, caro, ¿no? Y carísimo. luego tiene que estar subsidiado para funcionar, ¿no? O sea, porque tampoco se sostiene solamente con el boleto. Así es. ¿Tú crees que todavía es una solución? O sea, ya sé que ya estamos embarcados un poco en eso, ¿no? Y supongo que es mejor tenerlo que no tenerlo. Pero o sea, más allá de la desincentivación del uso del automóvil, ¿existe alguna obra de infraestructura que sí tú creas que se puede hacer, que nos podría ayudar a tener una mejor vida de ciudad? O sea, lo digo un poco como para conciliar con las visiones que sí plantean la construcción y el cemento, ¿no? Porque tu posición, que yo comparto, la verdad es que en gran medida, es bien radical, pues, es un cambio bien radical. Y en la política, pues, a veces hay que ir encontrando ciertos puntos de consenso, ¿no? No solamente como venimos acá. O sea, a mí, por ejemplo, yo detesto ir en bicicleta, por ejemplo, prefiero caminar, pero entiendo que es una solución, ¿no? Pero claro, también cuando escucho a unas señoras sanisidrinas viejas que dicen, yo no puedo ir al supermercado en bicicleta porque cómo voy a cargar las bolsas y todo, entiendo que hay ahí pues un sesgo de clase, pero igual no deja de ser una posición válida, porque al final también hay un impacto en sus vidas y son ciudadanos también. Entonces, hay una postura que se opone a estos cambios que se perciben a veces como en exceso progresistas, que creo que también hay que tratar de alguna manera pescar, ¿no? Por eso hablaba yo de lo económico, que creo que es como que hablar desde la perspectiva del desarrollo económico puede a veces enganchar a esas posiciones más conservadoras. Pero por eso te pregunto, ¿existe algún tipo de obra de infraestructura como el metro que sí tú creas que se deba hacer como para generar cierto consenso? Mira, eh, digamos, si nosotros vemos la línea 2 del metro, ¿sabes cuánto cuesta la línea 2 del metro? 6.000 millones de dólares. No, Es un montonón de plata, un montonón, claro. ¿ya? Antes de gastar eso, yo intentaría otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, planificar la ciudad, ¿ok? Justamente para descentralizarla, por ejemplo, y que la gente no necesariamente tenga que tomar un metro o tenga la necesidad de tomar un metro para moverse de un punto de la ciudad a otro porque tiene que ir a trabajar o estudiar. Si nosotros hacemos que hayan incentivos para que todo esto esté más cerca, va a ser mucho menos costoso y mucho más eficiente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso para ponértelo desde un punto de vista. Después, de esos 6.000 millones, que es una línea de metro, tomemos 1.500 millones y creamos la mejor red de autobuses eléctricos para toda la ciudad, te lo aseguro. ¿Entiendes? Incorporando a los informales, dándoles financiamiento para que tengan sus buses, olvídate, subsidiando, ¿ya? Pero con 1.500 millones. Con eso transformas la ciudad y no son 6.000 millones en una línea. Entonces, como te digo, a nuestra ciudad no se le ha dado la opción de buscar otras fórmulas, ¿no? De mucho más bajo presupuesto y de mayor impacto. Y esa es la fórmula que yo propongo. Digamos, busquemos, porque además no somos una ciudad rica, digamos, Claro. somos una ciudad, digamos, con muchas falencias económicas. Entonces busquemos y seamos mucho más eh, enfocados en buscar soluciones que no cuesten mucho, porque planificar la ciudad no cuesta mucho, es básicamente tener una idea de qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Y busquemos este tipo de soluciones, en vez de gastar 6.000 millones en una línea. ¿Por qué? Porque después viene la 3, después viene la 4, después viene la 5. Y con el riesgo, además,
¿no? De que lo que hoy día estamos planificando con esta infraestructura dura de los metros, es decir, que no se puede mover, la ciudad después se mueva. Y lo que tú creías que era un centro, porque ahí le pusiste la estación, termina siendo que ya después no lo es porque la población y el comercio y todo y la dinámica se va por otro lado. Entonces, enterraste un montón de plata en algo que no sirve. ¿Qué es lo que ha pasado con, por ejemplo, el centro de Miraflores? ¿No? A mí me pasó que hace unos años, me acuerdo, recibí unas visitas de Argentina que me decían, no, hoy estuve paseando por el centro. Y le digo, ah, bueno, la plaza. O sea, no, no, no. Y cuando me decían el centro se referían al Parque Kennedy. ¿Ya ves? ¿No? Claro. Y me llamó la atención y después pensaba, ese no es el centro. Y después pensaba, bueno, en realidad un poco sí lo es, ¿no? O sea, de alguna manera sí lo es. Tú vas al Parque Se ha Kennedy, movido, al centro claro. de ciudades, ¿no? Y todo eso que se gastó, que también está muy bien, pero digamos todo eso que se hizo para remozar el centro de Lima, o sea, al final, un poco que, no es que no sirve, pero el centro se movió de manera orgánica tal vez hacia Así es. de Miraflores, ¿no? Y Así es. pasando, porque creo que estaría bueno también salir del discurso ya del transporte y de la vida en la ciudad, Uh-huh. visiones. Mira, sabes que tengo una intención últimamente en el podcast de conversar con personas que no se asocien necesariamente a la izquierda, sino a lo que yo considero más o el centro o una nueva derecha liberal. Yo Uh-huh. tengo la impresión, me corregirás si me equivoco, de que tú estás ideológicamente un poco más posicionado en ese lugar. Yo sé que has militado en algún momento en el PPC, que no es un partido de izquierda, ¿no? Uh-huh. Y por más que estas ideas progresistas muchas veces se asocien a la izquierda, tú no eres un tipo que tenga ideas tiradas hacia ese lado. Tengo esa impresión. ¿No? Y creo que es importante generar un espacio en donde ya se empiezan a ver las nuevas caras de lo que yo creo que es representar a una derecha o a un centro liberal. Precisamente para que cada vez que alguien que no se siente identificado con la izquierda no tenga que darse la vuelta y mirar a Rafael Rey o a Barba Caballero o a Philip Butters para tener referentes de opinión, ¿no? La situación de las manifestaciones con el régimen agrario que se están dando en este momento en Ica, ¿cómo ves tú un poco esa figura? Porque siento que hay, como en casi todo hoy en día, estamos cayendo en una falsa dicotomía, ¿no? En donde es o el abuso al campesino, ¿no? O prácticamente la nueva reforma agraria, ¿no? Entonces, y creo que yo personalmente creo que las cosas tienen mucho más matices que eso, ¿no? ¿Cómo ves un poco esa situación Uh-huh. que te ha generado y qué piensas? Yo veo esto todo como un ciclo. Digamos, yo no veo el tema de las protestas agrarias que hoy día estamos viendo desligado a lo que pasó el 14N, por ejemplo. Yo veo todo esto que es parte de una situación de cambio, de exigencias, de demandas que están ahí hace mucho tiempo, ¿no? Y que tenemos un Estado incapaz de darle una solución, ¿no? Y yo lo asocio mucho esto, no a cosas que han pasado hace poco, sino ya hace muchos años, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con el Fujimorismo, ¿no? Con lo que pasó en los 90, ¿no? Hoy día estamos viviendo todavía consecuencias de los 90, de cosas que quedaron como atrapadas por un sistema que se implantó, ¿no? Y que trató de tapar ciertos aspectos del país y que hoy día siguen manifestándose, ¿no? Entonces yo no lo puedo desligar de ese proceso, eh, como te digo, que se remonta hacia los 90. Y tanto así que yo creo que mucho de esto tiene que ver también con el tema de la constitución que tenemos. Digamos, yo sí soy un convencido de que hay que cambiar esa constitución. Y realmente lo tenemos que hacer para que justamente este sistema que se instauró ahí con de repente ciertos objetivos, ¿no? Hoy día vemos que está completamente distorsionado, completamente eh, corroído y que lo que ha resultado esto es en una mercantilización de todo el país, ¿no? Eh, y, y, y
Perdón. Eso es publicidad, va a aparecer publicidad para iPhone. Sí. ¿No? Digamos, hay una mercantilización donde digamos, todo ha sido puesto a favor de pocos, ¿no? Dejando a muchos fuera de los beneficios de lo que tiene que ser un sistema, digamos, ¿no? Entonces, yo sí creo que las exigencias ahora son reales y que tienen que ser atendidas, y atendidas con conciencia y con una mirada no solo cortoplacista, sino también de largo plazo, ¿no? Claro. Sí, yo por ejemplo pienso, creo que es el tema del que hay que discutir bastante ahora en estos tiempos sobre el cambio de constitución, que es algo que la izquierda ha tenido en el discurso durante un muy buen tiempo, tal vez con demandas puntuales sobre el capítulo económico, y que ahora ya se está volviendo creo, en un acto más simbólico, ¿no? Y que representa más un acercamiento a cómo nos concebimos como país, el cambio de constitución. Y yo desde ese lado sí simpatizo, ¿no? Con el hecho de decir, claro, definitivamente si queremos redefinir nuestra identidad y nuestra nueva propuesta de nación, una nueva constitución sería una muy buena forma de partir hacia eso, ¿no? Pero luego, todo en el Perú, cuando dices, bueno, ok, esto parece ser la solución, ahora cómo la aplicamos, te encuentras con 500.000 nuevos problemas, ¿no? Y te das cuenta que si nos es casi imposible, por eso yo hace un rato hablaba de la reforma electoral, judicial, policial y de transporte, porque siento que si no hay reforma electoral, el cambio de constitución puede terminar siendo contraproducente, ¿no? Porque yo digo, ahora uno de los partidos que ha metido un montón de gente al Congreso es el partido de Antauro Humala. Y la gente que lo apoya, muchos de ellos están a favor de la pena de muerte. Entonces, nosotros elegimos una asamblea constituyente y metemos a un montón de etnocaceristas, probablemente terminemos teniendo una constitución que tenga una pena de muerte. Estoy poniendo un ejemplo un poco extremo, pero que creo que sirve para ilustrar. Si tienes a Acuña y su gente en una asamblea constituyente, va a ser medio difícil que podamos corregir cosas como las universidades chifa que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, a mí esa es la parte que todavía me desalienta un poco, pero entiendo que como objetivo final pueda ser importante y necesario. Todavía no me he definido, me da miedo, lo que digo, me da miedo, no por el tema económico, sino porque digo, o sea, vamos a arreglar, pero ¿qué vamos a arreglar, no? ¿Con quiénes van a arreglar todo esto, no? Y creo que necesitamos que haya como otra gente que se vaya metiendo en política y que asuma estas cosas, y para eso necesitamos también ya que haya cierto conservadurismo que empiece a salir de la figura, ¿no? Creo que estas últimas marchas y todo lo que ha pasado con Merino y cómo se ha representado en gente como Antero Flores Arauz, ha dado como cierto golpe a esas maneras de ver la política. La cosa es que sea consistente y se sostenga, que es medio difícil cuando las cosas son así explosivas. Pero ¿tú crees que a nivel partidario exista alguien o algún campo como para avanzar hacia algo así? O sea, más allá, como te digo, de la izquierda, porque tú has militado en el PPC, ¿no? No sé, por ejemplo, si eres católico, no sé qué tan necesario es todavía eso para militar en el PPC, pero yo siento, por ejemplo, que el PPC también en los últimos años ha traído como propuestas más cercanas a ese conservadurismo que tal vez la visión progresista que representabas tú. Me imagino que también por eso te has alejado. Pero no sé cómo ves al final, o sea, si la vida partidaria es el camino, si tiene que venir desde la empresa privada, ¿cómo ves tú esas iniciativas? ¿Cómo podrían llevarse a ser algo más factible, no? Mira, en primer lugar, yo creo que una nueva constitución no debe ser un tema electoral, no debe ser un tema de derechas y de izquierdas, ¿no? Sino debe ser la toma de conciencia que necesitamos una suerte de nuevo pacto social, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, ¿no? Y que este cambio de constitución tiene que ser parte de ese proceso de reconciliación del país. Y yo creo que hay que tomarlo así, ¿no? Entonces, al final de cuentas, obviamente digamos, quien produzca este documento, al margen de que tenga connotaciones
legales, ¿no? Digamos, la Constitución yo creo que va más allá de eso, digamos, no solo un texto legal del artículo 1, el artículo 2, sino es básicamente la visión del país que queremos y hacia dónde queremos ir todos juntos, ¿no? Un marco civil. Obviamente, exacto, digamos, es la gran hoja de ruta para todos, digamos, para toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, al margen de, como te digo, de que tenga que haber ciertos aspectos legales, porque al final de cuentas es un documento de connotación legal, pero yo creo que eso es lo que tiene que haber y eso es lo que se tiene que discutir, eso es lo que se tiene que debatir. Y, y, y al final de cuentas, digamos, yo creo que es un momento donde el país se tiene que sincerar. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? ¿No? Eso parte por un proceso, por toda una mecánica que no solo tiene que ver con los partidos, sino también con las propias organizaciones sociales, los colectivos, ¿no? La ciudadanía justamente comprometida y activa en definir quién puede y quién no puede justamente, ¿cómo se llama? O no está en una situación de, ¿cómo se llama? Eh, Participar en un proceso como este, digamos, ¿no? Digamos, ahí yo creo que la cosa tiene que ser muy amplia y la ciudadanía tiene que, a través del voto, decidir quién va a estar encargado de este proceso, ¿no? Claro. Sí, mira, yo veo un camino, ¿ya? Que no más que una ruta, es como tal vez una pequeña racionalización sobre la que deposito mi esperanza, ¿ya? Que más que pensar así se puede, sino así podría ser, ¿no? Y pienso en que hoy en día como que los discursos tal vez más progresistas e inclusivos están mucho en boca de todos por cómo se transmiten a través de las redes y más allá de han dejado tal vez de ser una posición política para ser una manera de vivir y una posición casi que social, y me refiero de socialización, ¿no? O sea, hay mucha gente que yo veo que hoy en día defiende ciertas ideas que son asociadas a la izquierda o a la derecha, no tanto por pegarlas a la izquierda o a la derecha, sino por los grupos en los que se mueven, por la gente con la que se relacionan. O sea, digamos, hemos visto mucha gente ahora marchando en el centro y el conservadurismo más rancio lo señala de izquierdistas, pero luego tú hablas con la gente y no lo son. O sea, yo, por ejemplo, Claro, he salido a marchar esta vez, he salido a marchar muchas otras veces y yo no me considero una persona cercana a la izquierda. Simpatizo con algunas ideas de corte socialista, ¿no? Pero no me considero eso. Y creo que tal vez la empresa privada puede ir empezando a darse cuenta que eso es rentable, ¿no? O sea, que es tal vez, no quiero reducirlo a una moda porque es más que eso, pero que es algo explotable desde esa perspectiva y empezar a soltar un poco, porque lo que tú planteas suena a sentido común para gran parte del país tal vez, pero existe todavía una derecha muy conservadora, muy poderosa, ¿no? Que se va y que se está resistiendo con uñas y dientes a esos cambios, ¿no? Yo justo hoy conversaba con un amigo que está bastante tirado a la derecha y yo le digo, ustedes no se dan cuenta, pero si la derecha no, yo pienso eso hacia las elecciones que vienen, todavía tal vez es un poco pronto, pero yo digo, si la derecha no se alinea hacia el centro y empieza a apoyar una candidatura de centro como tal vez podría ser la de Julio Guzmán, entonces va a gobernar Verónica Mendoza, porque es más fuerte el rechazo que hay hacia ese status quo que el apoyo que hay hacia cualquier otro movimiento. Entonces, si tú te posicionas en contra de todas estas ideas, entonces cualquier cosa que se te acerque a ti va a ser rechazada y se van a ir hacia el otro extremo. Y ahí sí vamos a terminar con un gobierno de una izquierda tal vez un tanto más radical y con un cambio de constitución de repente no orientado hacia el consenso, sino hacia la pateada de tablero, ¿no? Y no sé, o sea, yo pienso, la izquierda lo hizo. O sea, Verónica Mendoza apoyó a PPK para que no ganara Keiko Fujimori, traicionó sus principios económicos, ¿no? En pos de la democracia, de alguna manera. Siento que la derecha conservadora hoy en día no es capaz de hacer eso. Eso es lo que me hace sentir relativamente condenado. Pienso que tiene que venir desde la empresa privada, tal vez los grandes grupos económicos que intenten lavar sus caras, como con lo que pasó ahora último con lo de Odebrecht, con el BCP, de repente, no sé, Grupo Grecia, cualquiera de estos grandes grupos empiece como a
ya desligarse un poco de esto, ¿no? Y darle cabida a esta nueva derecha, más cercana al centro, ¿no? O a la derecha liberal, tal vez. No sé un poco cómo tú lo ves, te lo pregunto más que nada por el campo, o sea, si tú quisieras en algún momento volver a tener una participación política, ¿hacia dónde podrías ir? O sea, más allá del activismo, ¿no? O si me recomiendas a alguien, ¿me entiendes? A mí a veces hay gente que me dice como, sí, voy a hacer vida política y me quiero meter en un partido, y es, ya, pero ¿en cuál? ¿En cuál partido te vas a meter? ¿Y en base a qué ideas, no? Claro. Siento que el panorama es un poco desolador desde ese lado. Bueno, mira, yo sí creo que en este proceso electoral lo que van a ver van a predominar dos posiciones, ¿no? Una que venga de la izquierda y otra que venga de la derecha. Y esa va a ser la gran discusión política en el país. Quienes representen a una parte del espectro y al otro, eso todavía está por verse. Pero yo no veo digamos, que lo que nazca de toda esta dinámica que estamos viendo sea una cosa más eh, eh, consensuada. Yo creo que sí van a haber dos grupos como con mucha identidad, con mucha identidad. Y eso yo Lo lo veo. veo a los extremos. Sin que hable de radicalidad, simplemente estoy hablando del espectro, ¿no? En qué parte del espectro yo los veo donde van a haber avances. Digamos. Yo no veo que haya una cosa que pegue, sino que va a haber una cosa más separadita, me parece a mí. Y y que no es un debate, digamos, yo creo que es quizá un debate necesario dentro del país, para ver exactamente qué somos. Necesitamos saber qué es lo que el país quiere. En cambio, siempre nos hemos ido por el mal menor y terminamos peor que en cualquier otra situación. Sí, no, claro. Es, Necesitamos personalidad en el país. es es lo que uno siempre nota, ¿no? Que aquí se confunde como la inamovilidad, se siente, es como que siente como, no, mejor no toques nada, no movamos nada, y no te das cuenta que eso te sigue, la inercia te come. Así es. Que es un Así poco es. lo que pasó que pasa con el transporte, ¿no? Que es como que si no cambias nada, aumentan los carros, aumenta el mismo comportamiento, nos reafirmamos en los mismos comportamientos y esos comportamientos se ejercitan. Sí, yo lo veo súper complicado, honestamente. Yo veo esta elección que viene con mucho pesimismo. Creo que había habido un cambio interesante con el paradigma que se había establecido a través del caso Lavajato, ¿no? Que había golpeado a la clase política de derecha y de izquierda y había desacreditado a ambos bandos y nos permitía un poco extraernos de esa polarización. Creo que por eso es que esos discursos empezaron a perder forma y se empezó a señalar a Vizcarra de izquierdista, tenía mayor sentido hacer eso, ¿no? Ahí habrá discursos que ya se perciben radicales como esos como el pensamiento Willax, digamos, ¿no? Que habla de que Sagasti es la izquierda en el poder o que Julio Guzmán sería la izquierda en el poder, ¿no? Hace poco escuché una frase que me pareció muy representativa de ese pensamiento conservador, de una persona que me dijo, mira, me dijo, yo no estoy tan a la derecha como los que más, pero tampoco estoy tan a la izquierda como para acercarme al centro. Es fascinante, ¿no? Que ya se Claro. considera el centro como una posibilidad de izquierda. Tú tienes alguna, no te quiero decir que hables de un candidato, pero ¿tienes alguna propuesta política que te dé cierta ilusión? Porque yo veo, mira, dentro de la izquierda hay una que para mí es descartada de plano, que es la que se asocia más con Marco Arana y pensamientos bastante más retrógrados de izquierda. Tengo mayor simpatía por la izquierda de Verónica Mendoza porque por lo menos estoy de acuerdo en ciertos discursos de derechos civiles y políticas de identidad hasta cierto grado. Eh, y luego, claro, está este centro del Partido Morado que creo que tiene en su mayor debilidad al candidato. Pero no me parece mal, por ejemplo, lo que han hecho en el Congreso, el mismo Sagasti, Daniel Olivares, Alberto Belaunde, el mismo Gino Costa. Me parece que su presencia
ha sido relativamente conciliadora, pero luego está, pues claro, Forsyth, Urresti, esta otra gente que también viene con mucha fuerza, que no sé, que yo los veo como con mucha posibilidad de ganar votos, ¿no? No sé si Forsyth, creo que ya se va a ir desinflando. Creo que justo lo que acaba de pasar últimamente con la pandemia y con estas últimas semanas de convulsión han redefinido un poco el panorama. Pero ¿cómo te sientes tú? O sea, si ves a los siguientes meses y dices más o menos por quién podría votar o quién me molestaría menos. Mira, es una respuesta complicada porque, digamos, hoy día tenemos veintipico candidatos, un proceso súper fragmentado, ¿no? Donde yo creo que quien pase a la segunda vuelta van a ser el que saque 14 y 12, ya, más o menos a ese nivel está la cosa, yo creo, ¿no? En términos de discurso, yo creo que todavía no se han desplegado los discursos. Digamos, más o menos sabemos dónde está ubicada cada persona o cada candidato, pero yo creo que todavía no estamos escuchando las propuestas afinadas. Yo creo que estamos escuchando básicamente lo conceptual en términos muy amplios, ¿no? Pero a mí sí me gustaría escuchar, digamos, ya los temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, temas de medio ambiente. Hasta ahorita, digamos, escuchamos cosas muy generales, pero no escuchamos cosas puntuales, ¿no? Digamos, yo personalmente me voy a decantar por quien tenga un programa de lucha contra la crisis climática fuerte. Para mí eso va a ser un motivador de mi voto, ¿no? Hasta ahora yo no escucho a alguien que tenga las cosas realmente definidas en términos de medio ambiente, por ejemplo, Claro, ¿no? tal El vez. tema de derechos civiles también, ¿entiendes? El tema de derechos civiles es fundamental, pero yo todavía no he escuchado a todos hablar de eso, ¿no? Yo he visto mucha gente con el tema de las marchas pronunciarse, pero hay mucha gente que se ha quedado escondida también, Claro, ¿no? claro. Sí, yo creo personalmente que lo de las marcas, los que claramente lo van a capitalizar con mayor efectividad, si es que son hábiles, creo que ya Julio Guzmán debe haber sido capaz de hacerlo, o sea, estoy seguro que en las siguientes encuestas el Partido Morado va a venir mejor parado. No es que yo sea particularmente simpatizante de él, o sea, tengo simpatías personales, bueno, por Daniel, que lo conozco, concuerdo con algunas de las ideas de Alberto de la UNDE, entonces, y siento que es un centro que implica eso, ¿no? Poner a la democracia un poco por encima de las batallas ideológicas, Uh que -huh. creo que es sano. Creo que también Verónica Mendoza, pero ya no sé ni siquiera qué movimiento representa, que también pasa eso, porque hace unos años ella por lo menos estaba secundada de Indira Wilca y de Marisa Glave, que más allá de las simpatías o de las concordancias ideológicas, yo digo que primero hay que partir por quienes sabemos que van a defender la democracia, ¿no? Que es, creo que el primer bien que debemos intentar salvar. Veo esas dos posibilidades más cercanas a lo que tú planteas, pero después no mucho más, ¿no? O sea, ¿cómo Uh ves, por -huh. ejemplo, la candidatura de Forsyth? Es una cosa que creo que se ve todavía con mucha incógnita y hay gente que, incluyéndome a mí mismo, pienso que es probable que se desinfle sola, pero todavía no se desinfla y cada vez estamos más cerca de las elecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, por ejemplo, esa propuesta? Eh, lo que pasa es que ya llegó el momento de la verdad, ¿no? Y hay que ver cómo, digamos, cuando tú estás solo en el espectro, es una cosa, pero cuando el espectro comienza a llenarse y todo el mundo comienza a tener su posicionamiento ya estructural, si quieres llamar, en base al discurso y a tus propuestas, ¿no? Ya la cosa comienza a apretarse un poco más. Hay que ver si es que Forsyth va a ser capaz de sostenerse, ¿no? En un contexto donde ya la cancha está llena de gente, Uh -huh. ¿no? Claro. Yo tengo mis dudas de que va a poder hacer eso, ¿no? Yo tengo mis dudas. Y por eso veo que, eh, digamos, él ha tratado de rodearse de un equipo que lo balancee un poco más, digamos, ¿no? Y por eso yo creo que ahí está Jorge Nieto, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es muy buen jale desde el punto de vista político, me parece, ¿no? Sí, bueno, y Patricia Arevalo, ¿no? Que yo Uh -huh. también conozco, tengo mucha simpatía por ella, pero
bueno, ya la cosa política es otra cosa, ¿no? Vamos a ver, pero... Por eso te digo, digamos, hay que ver porque ahora ya todos están acomodándose, claro, digamos, sí, ¿no? sí. Sí, yo, a ver, una muestra de lo que tú dices es lo que le pasó durante las marchas, ¿no? Que salió, no fue capaz de sostener una posición, cambió de postura 4 veces en 2 días y fue un poco un desastre en ese sentido. Pero ¿sabes qué pasa? Que también siento que esta va a ser Bueno, no una fue el único, ¿ah? No fue el único que cambió de posición varias veces. Han habido muchas cosas ahí, ¿no? sí, no, no, sin duda. Pero pienso en que esta puede ser una campaña atípica, pues, porque ya no es una campaña de mítines, ¿no? Entonces ya no va a ser una campaña tan callejera, va a ser una campaña de fomento y sostenimiento de imagen, ¿no? O sea, a mí no me queda duda, por ejemplo, que si hay un debate y en ese debate pones a Urresti, Urresti, por ejemplo, se come pues a Forsyth, se lo come, pero, o sea, en 30 segundos, ¿no? A Julio Guzmán se lo come en 2 minutos, un poquito más, pero se lo come igual. A Acuña también, ¿no? Tal vez Verónica Mendoza podría hacerle un poco el pare porque tiene sus ideas un poco más ordenadas y no tiene tanto miedo a quedar mal con algunas personas. Pero, por ejemplo, en ese campo sería así, pero ya no sé si vamos a llegar a eso, ¿no? Porque yo siempre digo, los candidatos endebles, ahí a la hora de salir a la cancha, ahí caen, ¿no? Ahí es donde ya no se sostienen, cuando son confrontados con las ideas. Claro. Pero ya no sé si eso va a pasar, ¿no? Entonces, al final es un tema de cómo se sostiene la percepción pública, o sea, porque Forsyth sigue, por ejemplo, manteniéndose mucho en el programa de espectáculos, un poco en ese ambiente, ¿no? Donde se le percibe como una persona popular, digamos. Perder eso, no sé si sea tan fácil. Yo tampoco lo veo o sea, yo a él lo veo con terror, no sé qué cosa hay ahí, me parece un vacío absoluto, o sea, si es que Julio Guzmán me parecía un poco eso, este es como por 1000, ¿no? Pero no sé, y pienso que tal vez Acuña, si se posiciona bien, pueda resultarle a la derecha como una especie de aliado para el sostenimiento del status quo, ¿no? El no cambio de constitución, un perfil empresarial. Esta candidatura también me asusta, pero Yeah. no, Pero, por sí. ejemplo, pero hay también otras que de repente no se están mirando tanto ahora, pero yo creo que sí podrían llegar a posicionarse, por ejemplo, una dupla Salaverry-Vizcarra, digamos, ¿no? Digamos, hay Eso que es ver cuál es no, el efecto de esa incorporación, ¿no? Yo personalmente creo que Vizcarra sí definitivamente va a tener un arrastre importante de votos, pero precisamente creo que lo que lo ha encumbrado es un poco lo que él estaría traicionando con esta nueva candidatura. Entonces sí creo que le va a costar. O sea, él se ha ido del poder casi con 80% de aprobación. No va a traducir ese 80%. O sea, creo que lo que él va a hacer es, o sea, yo no lo apoyaría, por ejemplo. O sea, para mí, nunca he sido fan de Vizcarra, pero precisamente porque siempre se ha percibido que no es tan firme en algunos de sus principios, y ahora que se alíe con Salaverry, pues que fue un agente de la mafia que se lo trató de tumbar durante la gran parte de su gobierno, para mí hay más que confirmar quién es, ¿no? Claro. Pero Pero imagínate que ese 80% lo traduzca en 15. sí, pero sería para Salaverry. O sea, él al Congreso entra sin... Bueno, sí, ¿no? pero digo, ¿qué pasa si su arrastre es 15%, ¿no? Para la fórmula presidencial y terminan en segunda vuelta, ¿no? Veamos, Claro, como te claro. digo, digamos, hay tanto candidato y eso hace que de una u otra manera los porcentajes para pasar a segunda vuelta se hagan añicos, ¿no? Claro, ya no es tan difícil en ese Ya no sentido, está ¿no? difícil. Podría pasar un poco como pasó con tu amigo Cáceres, que la gente votó tanto por Muñoz en Lima que terminó él de alcalde de San Isidro, ¿no? Así Porque es. marcaban Acción Popular 2 veces. 2 veces, Eh, exacto. sí, alcaldía que obviamente no nos da gusto pues a quienes le tenemos cariño al distrito, pero que creo que a estas alturas es muy difícil que alguien, incluso tus opositores más acérrimos, puedan decir que está haciendo una mejor labor que la que hiciste tú, ¿no? O sea, Mm. porque cuando tú estabas en la alcaldía de San Isidro, no era una polarización, porque luego salieron encuestas y tenías bastante aprobación, pero sí Ujú. tenías una oposición fuerte, organizada y bien, y que Y tenía bien bien, política.
Y bien Perdón, política. sí, pero Y bien política, ¿no? sí, bien política, creo, en sus bases, pero yo sí me encontraba constantemente con personas mayores, bien pitucas, casi todas señoras, pero que sí, o sea, que no tenían una posición política, pero básicamente les jodía que les quitaran los estacionamientos, ¿no? Claro, O sea, claro. como ya no se pudo cuadrar acá, antes podía. Esto es más incómodo que lo que era antes. Y esa concepción, como decíamos hace un rato, de que el alcalde es una especie de administrador del club, ¿no? Que viene acá simplemente a facilitarme el veraneo, ¿no? Alguien me dijo, una vez, alguien me dijo, digamos, ¿no? Cuando empecé la alcaldía, mi gestión, me dijo que el alcalde tenía que ser como un buen mayordomo, ¿no? Trabajar en silencio. Así me Ah, dijeron. yo una vez lo pensé, ¿no? Me acuerdo, en esa época yo cometí el error de enfrascarme en discusiones de redes y en esa página de Habla Isidrino era la verdad que en un momento placentero y después bastante tóxico enfrentarse con la gente que estaba en contra, no tanto de tu alcaldía, porque no era un tema de apoyarte a ti o no, sino de apoyar las ideas que representabas en ese momento. Yo siempre decía, ¿no? Ustedes lo que quieren es como una especie de empleada que limpia la casa mientras tú duermes o te vas a la playa el fin de semana, ¿no? O sea, solamente quiero regresar y que ya no esté el hueco, quiero regresar y que ya no haya el ruido, pero no te quieres comer, pues, o sea, el proceso, ¿no? Era eso. Tal vez con 2 mandatos hubiera sido, ahora se ha aprobado, pues, otra Sí, vez de alcaldes, hace unos... está en proceso, ¿no? Yo sí creo que es bueno una reelección. Yo creo que sí es una reelección, es de acuerdo. Y además, digamos, personalmente hablando, a mí sí me hubiera gustado testear lo que hice Claro, con la gente, claro. ¿no? ¿No? Es decir, o te aprueban y te quedas, o no les gusta y te vas, ¿entiendes? Digamos, yo creo que ese test político es algo que se quedó en el aire porque cuando yo entré a la municipalidad, sí había reelección, lo cambiaron a los 3 meses, Claro, claro, te ¿no? quitaron la... Entonces, exacto, me quitaron esa posibilidad de decir, oye, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, digamos, ¿no? Sobre todo porque todo lo que se planteaba era claramente una propuesta que la idea era que se desarrollara a largo plazo, ¿no? Exactamente. Y no hubiera pasado lo que ha pasado ahora, Claro. que, digamos, hay cosas que se quedaron en ejecución y simplemente la nueva gestión la frustró, ¿no? Sí, sí. Y, Ahora, creo que y, hay una obra emblemática que creo que sí la puedes considerar un triunfo de tu gestión, que fue Libertadores, porque creo que además, o sea, a pesar de toda la oposición que hubo, ya hoy en día yo creo que si alguien le quisiera meter mano y revertir la situación en la que está la Avenida Libertadores, sería una locura, pues. O sea, ya se tomaría... claro, O sea, ya Libertadores es hoy en día tranquilamente la mejor calle de San Isidro en la que uno podría vivir. O sea, y además tiene mucho más potencial, ajá, porque ahora está congelado ese potencial porque no saben qué hacer con ella. Pero ahí todavía había para más, te digo, sí, mucho más. a mí me da mucha pena que se haya perdido el festival Cultura Libre, Ah, ¿no? sí, sí, claro, claro, Yo claro, fui claro. varias veces, que además era en el centro empresarial, entonces no hacías bulla, no molestabas a Ujú. nadie. Espero que en algún momento eso se pueda retomar, ya sea de música y de stand-up. Que Sí, creo pues que así es. en el Van futuro de la mano. sí, no es tan ambicioso. Voy a cortar la grabación aquí. Ya, Manuel, te agradezco No, al contrario, gracias a ti por- bueno, espero que se repita pronto. ya será O con un seguramente café, de café y manera, una chela, ¿no? sí, pues de manera presencial, ya cuando el mundo vuelva